Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Vamos a estar compartiendo de las Sagradas Escrituras, de manera que si tiene su Biblia pueda acompañarnos en esta tarde leyendo su Biblia, junto con nosotros en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer desde el verso 34 en adelante. Sí, entonces, si tiene su Biblia, acompáñeme, demos lectura juntos a las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 34. Que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo estas palabras: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo,
y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravillosa palabra, hermano, la que acabamos de leer. Cuánta confusión había en los discípulos, ¿no? Algunos de ellos todavía tenían la incertidumbre en cuanto al anuncio que había dado Simón Pedro cuando dijo de que había resucitado el Señor de entre los muertos. Y dice que estos dos que vinieron eran los dos discípulos que caminaron junto con el Señor en el camino de Maús, y que sus corazones ardían cuando el Señor abría las Escrituras y compartía con ellos. Pero no fue sino hasta el momento en que el Señor partió el pan que le fueron abiertos los entendimientos para saber que era el Señor Jesucristo. Y estando todavía la incertidumbre en los demás discípulos, ellos llegaron a confirmar la palabra. Y estando reunidos y anunciando vehementemente cómo el Señor se les había aparecido y que el anuncio que había dado Simón Pedro era cierto, el Señor se hace presente estando en medio de ellos. Y estando en medio de ellos, no dejaron de estar turbados, no dejaron de estar preocupados. De tal manera que el Señor les dice, ¿por qué estáis turbados? ¿Y qué cosas son estas que pensáis en vuestro corazón? ¿No veis que un espíritu no tiene carne, no tiene huesos como yo tengo? Palpad, ved que soy yo, que tengo carne, que tengo huesos. Amén. Y podemos en esta representación, ilustración, en esta vívida imagen que nos da la Biblia, ¿no? Porque cuando estoy hablando de representación o ilustración, me estoy refiriendo a que cuando leemos la Biblia, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa el que cuando leo y pienso profundamente en lo que estoy leyendo, comienzo a vivenciar el texto bíblico, comienzo como de alguna manera a estar parado en esa habitación rústica, con entradas y ventanas pequeñas, amén, como se la ilustran a las tipo de viviendas de aquel tiempo, ¿no? Y viendo a los discípulos alborotados, hablando uno y otro encima, hablando y queriendo convencer de la realidad de lo que estaban viviendo, ¿no? Cómo el Señor se hizo presente. Y esas ilustraciones, esa clara representación, también nos da una idea clara de lo que es el cuerpo de gloria del Señor. Porque no hacía poco el Señor estaba en medio de los discípulos que iban camino a Emaús compartiendo con ellos, y de repente deja de estar, pero se hace presente donde se encontraban los demás discípulos y les puede decir, tomad, palpad, ved que soy yo, palpad y ved que soy yo, ¿no? Como esa imagen nos da una demostración clara de que el cuerpo de gloria del Señor es un cuerpo semejante al que hoy nosotros tenemos, pero la diferencia es que la vida ya no está en la sangre, sino que está en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ellos podían palpar. No solamente podían palpar, también podían verle al Señor comiendo del panal de miel, comiendo de ese pez asado. O sea que nos da una representación, una vívida imagen de lo que es el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Pero sobre todo, la parte más impactante es que ellos todavía seguían teniendo incertidumbre, más allá de que tenían el testimonio, más allá de que ellos tenían las evidencias de que Cristo había resucitado delante de sus ojos. El Señor, dice el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y aquí me quiero detener un instante,
Porque muchas veces nosotros fundamentamos nuestra vida de creencia en las experiencias que tenemos, ya sea esa experiencia sobrenatural, milagrosa. Muchas veces sustentamos nuestra vida de creencia en nuestras propias vivencias, en los testimonios, y no está mal, pero no podemos hacer doctrina de las vivencias, porque de ello, por ejemplo, han nacido las enseñanzas del error, han nacido de vivencias y experiencias sobrenaturales. Por ejemplo, el fundador de una de las religiones más pseudo-cristianas que más se expandió a nivel mundial, que es Joseph Smith, su iniciación fue de una experiencia sobrenatural con un ángel que le visitó y le habló y le reveló cosas. Entonces, la Biblia es clara en cuanto a esto. La Biblia nos dice, si aún un ángel del cielo o uno en nuestro nombre, como por carta, como enviado por nosotros, os hablare otro evangelio que no sea el que se conforma a las Escrituras, el tal sea maldito. O sea que está bien que nosotros tengamos vivencias, experiencias, y es parte de nuestra vida de creencia. Pero para tener una vida de creencia sólida es necesario poder comprender lo que la Escritura dice y fundamentar nuestra vida de creencia en las Escrituras. Miremos una vez más el panorama y le invito a que se una conmigo a mirar dentro de la habitación. Ahí estaban los discípulos que venían del camino de Maús diciendo cómo ardía su corazón en ellos, cómo ellos habían compartido el pan con el Señor y les habían sido abiertos los entendimientos para comprender que era el Señor Jesucristo el que estaba con ellos. Y venían a Jerusalén a dar testimonio diciendo lo que ciertamente Simón Pedro nos ha dicho es muy cierto, es tan real que nosotros también lo hemos vivido, nosotros también hemos tenido nuestra propia experiencia. Allí estaban ellos de alguna manera validando el mensaje de Pedro. Pero ¿qué sucedió cuando el Señor se apareció? Todos se turbaron, todos se confundieron, dijeron, es espíritu. Y Jesús dijo, no soy espíritu, ven, palpen, vean que tengo carne, que tengo hueso. Los espíritus no tienen carne y hueso. Tienen algo de comer, no porque el Señor en ese momento tuviera hambre, sino para que ellos pudieran comprender que era Jesucristo resucitado, victorioso de entre los muertos, cuya vida ya no estaba en la sangre porque había sido vertida en la cruz del Calvario, sino en el poder de Dios que le había levantado de entre los muertos, pero que también podía gustar de un alimento con ellos. Así que comió del panal de miel, comió del pez asado. Pero vemos la imagen y ¿qué es lo que podemos ver? Que ellos, aunque estaban validando el mensaje de Pedro, aunque Pedro podía decir en su corazón, al fin alguien que cree al mensaje que les he dado en cuanto que le he visto resucitado, aunque estaban todos en ese sentir, todos se turbaron, todos tuvieron una opinión diferente. ¿Pero qué hizo el Señor? Verso 45, abrió sus entendimientos para que comprendieran las Escrituras y entendieran que lo que había acontecido era necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ellos eran testigos de estas cosas. Cuando nosotros comenzamos a tener evidencias sólidas, cuando nosotros comenzamos a tener una vida de creencia sólida, cuando la fundamentamos en las Escrituras. Cuando nosotros fundamentamos nuestra vida de creencia en las Escrituras, ahí comienza a tener fundamento. ¿Por qué?
porque esa es la roca de la cual el Señor habló. Dijo, cualquiera que oye estas palabras y las atiende en su corazón, le compararé al hombre sensato que a la hora de edificar escarbó profundo hasta hallar buenos cimientos. Pero si alguno oye estas palabras y no las atiende, no las guarda en su corazón, le compararé al hombre que edificó su casa sobre la arena. Que vinieron los vientos y las tempestades, y la casa permaneció y sufrió gran ruina. Entonces, cuando nuestra vida de creencia comienza a ser una vida sólida, cuando nuestra vida de creencia comienza a fortalecerse, cuando nos fundamentamos en lo que está escrito. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras experiencias van variando, van cambiando. No es la misma experiencia que hoy tengo a la que puedo tener dentro de un mes, ni la que estoy viviendo hoy a la que de repente tuve meses pasados. Puedo estar pasando por diversas experiencias, pero hay algo que no ha de pasar y hay algo que permanece para siempre y es su palabra. La Escritura es clara en cuanto a esto, que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará sin haberse cumplido. Y también nos da evidencia la misma Escritura diciéndonos que todo lo que Dios ha dicho, Él no es hombre ni hijo de hombre para prometer algo, anunciar algo y que no se cumpla. Por eso podemos ver aún en el Antiguo Testamento a hombres de Dios como por ejemplo Elías. Cuando se encuentra con el rey Acab, ¿qué es lo que le dice? Apresúrate a descender, ve y come. ¿Por qué? Porque hay ruido de gran lluvia. Pero después de que tiene ese encuentro y que le dice al rey que se apresure a descender porque hay ruido de gran lluvia, ¿qué hace? Sube al monte Carmelo a divisar si había una evidencia, si había una nube, y lo manda a su criado diciendo, ve y mira. Y este va y vuelve con la noticia de que no había nada, y vuelve con la noticia de que no había nada por segunda vez, y la tercera vez le dice, ve una pequeña nube como la palma de una mano. Entonces él dice, ahí está la lluvia. Pero ¿cómo es que él habló con fundamento y con autoridad para el rey Acab? Porque él venía habiendo oído primeramente a Dios. Venía a comunicar algo que primeramente Dios le había comunicado a él. Así que no importaba que se viera o no se viera. Lo que importaba era que Dios había hablado y como Dios era el que había hablado, su palabra no podía fallar. Por eso, hermana querida y hermano querido, nuestras vivencias pueden ser distintas, unas de otros. La experiencia que usted tiene tal vez es distinta de mi experiencia en cuanto a la vivencia que he tenido para con Dios. Y así en todo el mundo va aconteciendo. Pero hay algo que es determinante, que es igual para todos, y es lo que está escrito. Lo que está escrito no podemos nosotros modificarlo. Lo que está escrito para nosotros es palabra de Dios. Entonces, cuando a ellos les fueron abiertos los entendimientos y comprendieron las Escrituras, a partir de ese momento se convirtieron en esos testigos eficientes, esos testigos eficaces del poder de Dios que había resucitado a Cristo victorioso de entre los muertos. Mientras tuvieron la experiencia solo de haberle visto, de ver la tumba vacía, de oírle al Señor, mientras tuvieron esa experiencia, todavía estaba en ellos la confusión. Pero cuando le fueron abiertos los entendimientos por la Escritura, ahí todo cambió. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a transmitirlo desde la fe. Y en el Evangelio, la justicia de Dios se transmite de la fe. Dice, la justicia de Dios se transmite en el Evangelio por fe y para fe. Mas como está escrito, el justo por la fe vivirá.
Así que, hermana querida y hermano querido, quiero alentarle para que busquemos esa gracia del Señor juntos y que aprovechemos nuestros tiempos cuando estamos reunidos para hablar las Escrituras. Que aprovechemos nuestros tiempos para abrir las Escrituras como hoy lo hemos hecho y hemos tomado este pasaje del Evangelio de Lucas capítulo 24 y al leerlo juntos pudimos llegar a tener una comprensión que esos hombres cambió su actitud en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a la resurrección y el testimonio firme del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando comprendieron lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque ya no transmitían de una experiencia, sino que lo transmitían desde la fe. La fe que es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Como lo transmitían desde la fe, entonces ahí fueron testigos fieles de la resurrección y del poder de Dios que le levantó a Cristo de entre los muertos. Así que aprovechemos nuestro tiempo y el tiempo que nos es dado para abrir las Escrituras, disfrutemos de ese tiempo porque no hay duda que en esos momentos Dios va a ir trayendo entendimiento de las mismas Escrituras. Te invito a orar. Padre, queremos darte gracias porque al abrir las Escrituras podemos ver la gracia y el poder del Espíritu Santo iluminando los ojos de nuestro entendimiento y trayéndonos una comprensión de la obra y del poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Y cómo estos hombres fueron transformados, pero no en el momento en que vivenciaron, en el momento que tuvieron experiencia, sino en el momento en que les fueron abiertos los entendimientos y pudieron comprender que estaba escrito, que así tenía que suceder, que era necesario que el Cristo padeciese y que luego resucitase, y que fuera predicado este evangelio en todas las naciones para el arrepentimiento. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,